pues a esta reunión que siempre pretende preparar la vida para la gran celebración eucarística. Y como ya pueden notar, estamos en el primer domingo de Cuaresma. Hace un año hicimos esta primera y luego nos despedimos. Pero ahora ya tenemos aquí a los amigos con sus mascarillas y listos para agarrar el camino hacia la Pascua. Entonces entendemos que el término Cuaresma significa camino hacia la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, este dibujito pues nos ayuda un poquito para introducirnos. Toda la parte ya introductoria la he hecho a través de YouTube. Espero que la mayoría de ustedes, ahora ya son 12, que hayan visto el video para poder estar ya al tanto de lo que es la introducción a la Cuaresma y el orden de lecturas como ahí lo he presentado. Oramos la oración de este próximo domingo y dice: Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tratar de explicar un poquito. A ver, ¿qué pasó aquí? Así. El arco, el título sería el arco de instrumento de guerra, símbolo de paz. La Cuaresma como camino hacia la Pascua es tiempo especial para la conversión. Toda la iglesia se ejercita convirtiéndose en signo sacramental, volviendo nuestros ojos al proyecto de Jesucristo. Conviértanse y crean en el Evangelio. La oración colecta suplica a Dios alcanzar esa gracia de vivir el proyecto de Dios con tenacidad y entusiasmo. Por eso se propone progresar en conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. Es así como todos debemos entrar en su misterio. Para comprenderlo mejor, acerquémonos al texto de San Juan 17:1 al 26, orientándonos en el alcance de sus afectos mediante una vida digna y santa. El texto que nos ocupa es 17:3. En conocerte a ti, mi Dios, y a tu enviado Jesucristo, está la vida eterna. Y desde el espíritu de la iglesia, en lo que le pedimos, que estas prácticas de estos 40 días o estas prácticas de 90 días le permita a la iglesia ser sacramento cuaresmal. Cada uno de nosotros es sacramento en la medida en que lo que manifestamos todos los días expresamos la presencia de Dios. Por eso se convierte en sacramento. Sacramento cuaresmal porque durante este tiempo el testimonio hacia los demás va a ir en la perspectiva de progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Para eso es la Cuaresma, para ahondar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Es la propuesta que hace la oración colecta para este domingo que viene y enseñarnos así la importancia que tiene el cómo vivir como sacramento. Toda la iglesia se convierte en testigo elocuente de lo que Jesús pide, ahondar en su misterio.
Dada que esa es la intención de la iglesia, pues nos preparamos para esa hermosa aventura de irnos preparando. Ahora haremos una introducción general a los textos que nos ocupan en esta tarde y comenzamos hablando de la primera lectura, que naturalmente, como está en el contexto de esta visión israelita judía, en los relatos mitológicos de los pueblos antiguos aparecen con frecuencia divinidades que empuñan el arco, prontas a lanzar flechas contra los enemigos. También Israel, cuando era golpeado por desventuras, pensaba que el Señor, indignado a causa de los pecados del pueblo, había dirigido contra él su arco. Recuérdense pues que hay que situarse en el tiempo en el que se escribió y el arma mortal en ese tiempo pues era el arco, lanzando la flecha para matar al enemigo. Es una imagen arcaica con rastros de una mentalidad pagana destinada a disolverse con el progresivo develarse del verdadero rostro de Dios, que no solo no tiene en la mano ningún arma para castigar, sino que ha jurado romper todo arco de guerra. El único arco es el desplegado en el cielo. No constituye una amenaza, sino que une en un único afectuoso abrazo la bóveda celeste con la tierra y sobre la tierra a todos los pueblos. Dios no lanza su flecha con su arco, no, abraza, dice. Se ha convertido el arco iris, se ha convertido en el abrazo de Dios para todo el mundo. Contempla el arco iris, exhortaba el eclesiástico, y bendice a quien lo ha hecho. Eclesiástico 43:11. Es la imagen serena de la respuesta de Dios al pecado del hombre, no el rostro airado, sino una luz dulce como una caricia, no la voz amenazadora, sino una sonrisa acogedora dirigida a quien, alejándose del Señor, ya se ha infligido a sí mismo demasiado daño. La ambivalencia del arco expresa una paradoja. La cólera de Dios no es otra cosa que su sonrisa, y su severidad coincide con su ternura. La justicia es misericordia, y de su arco no son lanzadas otras flechas que las del amor. Alzo la mirada por encima de mi pecado y descubro en el cielo el arco iris. Con esta introducción, pues ya nos centramos en los textos bíblicos. Buscamos ahora el texto del Génesis, el Salmo 24, Primera de Pedro y Marcos 1:12 al 15. El texto primero dice, dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de alianza con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Nos preguntamos ahora, pues, ¿qué dice ese texto?
Parafraseándolo, vemos unos antecedentes históricos. Los pueblos de Mesopotamia debían su prosperidad a dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Y sin embargo, temían a las aguas que de fuentes de vida frecuentemente se transformaban en agentes de muerte y destrucción. Habían sido capaces de controlar el fuego, la forja de los metales, la domesticación de animales, pero se sentían impotentes frente a inundaciones y maremotos. El agua, como el arco, es ambivalente. Puede ser signo de vida o símbolo de muerte. Representa un don del cielo y es considerada como instrumento de castigo en manos de la justicia divina. En las tradiciones antiguas del Medio Oriente está presente por doquier el recuerdo de las grandes aguas que en tiempos remotos había sumergido a la tierra. Los geofísicos aseguran que hace 7 u 8,000 años, la desglaciación provocó el aumento del nivel del agua de los mares hasta casi 100 metros, causando por todas partes cataclismos impresionantes. De la experiencia de estas catástrofes, habrían nacido los numerosos mitos del diluvio que han llegado hasta nosotros. La versión más antigua en lengua sumeria se remonta al 3er milenio antes de Cristo. Se trata de un relato que intenta explicar el significado de estas catástrofes. Son reflexiones sapienciales, a eso vamos ahora. Son reflexiones sapienciales que muchos pueblos han tomado después y reelaborado, adaptándolas a sus convicciones religiosas. También Israel ha conocido estos mitos y ha narrado uno en la Biblia, después de haberlo purificado de todos los elementos incompatibles con su fe. Le ha servido para mostrar cuánto Dios odia el mal. El relato es relato etiológico sapiencial. La historia comienza con una dramática descripción del mal. Al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo el Señor: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Son frases que producen desconcierto. Son imágenes impactantes de entre las más audaces de toda la Biblia. Tienen un único objetivo: indicar del modo más provocativo cuán implicado está Dios en la historia del mundo y del hombre. En los mitos mesopotámicos, la causa del diluvio era la cólera del Dios Supremo, importunado o molestado en su quietud por el demasiado ruido que producían los hombres sobre la tierra. En el relato bíblico, sin embargo, el Señor interviene por la acumulación de la violencia. La tierra estaba llena de crímenes, dice Génesis 6:13. No se trataba de un mal hecho a Dios, sino de las atrocidades cometidas por los hombres contra sus semejantes, lo que provocó la indignación del Señor. No las blasfemias contra el Señor, sino las recíprocas infamias, las que hicieron intolerable a los ojos de Dios la degradación a que habían llegado. Una humanidad invadida por odios, injusticias, abusos, es incompatible con el proyecto de Dios que quiere a sus hijos solidarios y unidos en el amor. A este punto no es difícil captar, pues
el significado del relato del diluvio universal. Ahora en el texto se nos pide y nos preguntamos, ¿cómo cultivar la esperanza? El autor sagrado se ha servido de un mito para difundido en su tiempo, no para enseñar que Dios se impacienta y castiga. Dios no ha provocado nunca inundaciones ni ninguna otra catástrofe, sino para invitar a no desanimarse nunca frente al mal existente en el mundo. Aun cuando la maldad haya superado todo límite, quien tiene fe en el Señor cultiva la esperanza que Dios ha decidido crear una humanidad nueva. No a partir de las cenizas de los hombres, sino de las ruinas de la sociedad malvada que ellos han proyectado y construido. El pasaje propuesto hoy en la lectura pone fin al relato del diluvio y sintetiza el mensaje. Dios no se resigna frente al mal, interviene para reparar y reconstruir. Da comienzo a una humanidad nueva a la cual promete solo cosas buenas y asegura toda clase de bendiciones. Yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes. El diluvio no volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Hay que notar que su juramento de no castigar más a los hombres no depende de que estos pongan fin a sus pecados y se comporten bien. Dios promete sin pedir contrapartida alguna. Su compromiso es bendecir siempre y en todas partes. Su amor es completamente gratuito. Este es el mensaje consolador que la Biblia lanza desde sus primeros capítulos. Dios no espera que el hombre se convierta en una buena persona para ser generoso con él. Lo acepta así como es y con su amor lo transforma en criatura nueva. La alianza, signo de esperanza. En la introducción que he presentado en YouTube, pues ahí se ha planteado cómo las lecturas de los 5 domingos tendrán que ver con alianzas, para cerrar con la nueva alianza definitiva el Jueves Santo por la noche. Entonces, esta línea es importante porque cada domingo tocaremos, el primer tema será la alianza. El pasaje termina con la imagen del arco iris, signo de la primera alianza estipulada por Dios, una alianza anterior a la que hizo con Abraham y que tuvo como señal la circuncisión. Noé no era israelita, ni cristiano, ni musulmán. Noé es un personaje que está colocado como paradigma. Aló. Por eso hablamos aquí de... Aquí entrando vos. Apaga tu No, es que como andaba dando unas bueno, preguntas, entonces. Julio, apaga tu teléfono. Sí. Digo, tu micrófono. Noé no era israelita, ni cristiano, ni musulmán. Era un hombre recto y honrado que trataba con Dios. Era el prototipo de la humanidad nueva que no conoce discriminaciones de razas, pueblos y religiones. Con esta humanidad Dios ha estipulado un pacto prometiendo a todos una salvación incondicional. Es la primera manifestación de su voluntad salvífica universal, afirmada después explícitamente en el Nuevo Testamento. Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen a conocer la verdad. En esto vamos en el contexto de la oración colecta. Dios quiere que todos los hombres se salven primero y lleguen al conocimiento de la verdad. Quizás esperábamos, como primera lectura de la Cuaresma, un texto que exhortase al ayuno, a la penitencia y a la mortificación.
Eso lo tendremos el próximo miércoles. Sin embargo, la liturgia invita a la alegría, proponiéndonos una promesa de Dios que asegura que ninguna maldad del hombre será capaz de frustrar su proyecto de amor. En la segunda lectura, tomamos la primera carta de Pedro 3, 18 al 22. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían, cuando la paciencia de Dios esperaba y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo, que ahora lo salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. ¿Qué dice el texto? Una relectura del relato del diluvio, porque lo que va a retomar San Pedro es el texto del diluvio. Pero lo contextualiza ya en la vida cristiana. En esta lectura, Pedro retoma la historia del diluvio, sirviéndose de ella para explicar a los cristianos de su tiempo los efectos producidos por el bautismo. Noé fue salvado de las aguas del diluvio gracias al arca que Dios le había mandado construir, y con él se salvaron también su familia y los animales, para que la creación liberada del pecado pudiera recomenzar. El agua del bautismo produce los mismos efectos, destruye al hombre antiguo y hace nacer a un hombre nuevo, señala el fin del pecado, de la vida corrupta, y da inicio a una vida nueva según el Espíritu. Esta renovación es posible porque Cristo, el justo, ha muerto una sola vez por los pecados de todos. Es Él quien comunica a la Iglesia el Espíritu de la vida. Es Él quien da el agua del bautismo, la fuerza para destruir el pecado y la muerte y resucitar a una vida nueva. Hasta ahí tenemos lo que es, diríamos, esta relectura del relato del diluvio en clave bautismal. Entramos directamente al Evangelio, según San Marcos 1, 12 al 15. Entendemos que los 3 evangelistas sinópticos nos plantean este momento de las tentaciones, entendiendo que es San Mateo, es San Lucas quien explicitan las 3 tentaciones, mientras que San Marcos solo va a anotar que fue tentado por el mal. Inmediatamente el Espíritu se lo llevó al desierto, inmediatamente después del bautismo, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Este texto ya lo hemos leído en uno de los primeros domingos del tiempo ordinario.
Pero ahora lo leeremos en clave de bautismo y en clave de cuaresma. La primera parte. Todos los años en el primer domingo de cuaresma, el pasaje evangélico trata de las tentaciones de Jesús en el desierto. El relato de Marcos es más breve. Refiere el hecho en solo 2 versículos, 12 al 13. Una nota sumamente importante. Es el Espíritu quien, después de haberse posado sobre Jesús en forma de paloma, lo empuja al desierto. Es interesante cómo el evangelista dice que salió de las aguas y el Espíritu descendió, pero ahora es el Espíritu quien lo empuja al desierto. Entonces, cuando hablamos de poseer el Espíritu para ir al desierto, es una actitud de querer ir al lugar donde está complicada la vida, ir a un desierto. Por eso es empujado Jesús en su naturaleza divina y humana para ir al desierto. Si tentar equivaliera a incitar al mal, el Espíritu no le habría hecho ningún favor a Jesús. En la oración del Padre Nuestro pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Y sin embargo, en la Biblia se afirma frecuentemente que Dios pone a prueba a los elegidos. Nota eso. Dios pone a prueba a los elegidos, no a los malvados. A los malvados no los pone a prueba. Pone a prueba a los elegidos. Hay tentaciones, en efecto, que no instigan al mal. Son situaciones con las que también el hombre justo tiene que enfrentarse. Son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones y que constituyen ocasiones propicias para hacer más sólida y convencida la fe. Quien quiere crecer, mejorar, purificarse, reforzar la propia adhesión a Dios, no puede estar exento de estas pruebas. Ni siquiera Jesús se libró de ellas y es preciso esto lo que lo hace más cercano, lo coloca a nuestro lado, porque también Él, como nosotros, ha sido probado en todo, excepto en el pecado. Para aquilatarse, para madurar, es necesario purificarse. Así que para crecer, mejorar, purificarse, reforzar la propia adhesión, hay que pasar por pruebas. Quienes hemos sido probados de una y otra forma, cuando lo prueben a uno, pues con los famosos exámenes o escrutinios. En cualquier cosa que uno se prepara, siempre le ponen pruebas para saber si ya está preparado o no para dar el siguiente paso. Por eso las pruebas, en este sentido, las tentaciones no instigan al mal, sino que son oportunidades para fortalecer, para madurar en el seguimiento a Cristo. ¿Por qué el evangelista coloca la prueba de Jesús en el desierto? ¿Qué representa ese lugar? No hay duda de que Jesús, como el Bautista, como muchos otros ascetas de su tiempo, ha debido transcurrir algún periodo de su vida en soledad, meditando y orando, quizás en alguna gruta de la región árida y desolada que se extiende alrededor del Mar Muerto. Entonces nos preguntamos, ¿ha querido San Marcos restringir el tiempo en que Jesús ha sido tentado
reduciéndolo a la duración de esta breve experiencia en algún lugar solitario. No es posible. Esto no solo contradeciría la afirmación antes citada de la carta a los Hebreos, sino que convertiría a Jesús en un extraño, en uno que ha sido eximido de nuestras dificultades, que ha gozado de privilegios, a quien apenas le han rozado, o ni siquiera esto, las angustias y las dudas que nos acompañan a nosotros a lo largo de toda la vida. Un Jesús así no nos interesaría más. La cuarentena, 40 días. El número 40 aclara de modo irrefutable la intención del evangelista. En la simbología bíblica indica toda una generación, con particular referencia a aquella que atravesó el desierto, fue tentada en el desierto y murió en el desierto. Toda la vida de Jesús, oigamos bien, toda la vida de Jesús está por consiguiente representada en estos 40 días transcurridos en el desierto. La prueba lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. En el desierto ha entrado inmediatamente después del bautismo recibido de manos de Juan. Ha iniciado su éxodo. Ha comenzado la lucha contra Satanás, una lucha dura que se ha prolongado hasta el momento en el que victorioso ha salido del desierto en el momento de su muerte. ¿Y quién es Satanás? Este personaje que aparece junto a él. La palabra hebrea Satán no es nombre propio de persona, sino un nombre común. Indica a quien se pone en contra, al oponente, al adversario o acusador. Se lo imaginaba en tiempos de Jesús como un espíritu maligno, enemigo del bien del hombre, destructor de la obra de Dios. En nuestro pasaje bíblico, es la personificación de todas las fuerzas del mal contra las que Cristo ha luchado durante los 40 días de su breve vida sobre la tierra. 30 años o 35, 40, lo que así. Esos 40 días son el símbolo de toda su vida, que tuvo que enfrentarse al Satán. Toda la gente que se opuso a su proyecto. Está simbolizado naturalmente mediante un mito de que haya estado en el desierto. Ahora está entre nosotros. Este antagonista de Dios y del hombre se esconde también hoy en los impulsos de odio, rencor, egoísmo, en el frenesí de poder, en la manía de dominar, en las pasiones desenfrenadas que producen corrupción y muerte. Ahí está el Satán. Son estos los Satanás contra los que todo hombre, como ha hecho Jesús, está llamado a confrontarse, no con prácticas de exorcismo, no, sino con la fuerza del Espíritu que actúa en la palabra del Evangelio y en los sacramentos. No es que vayamos a sacar demonios, no, es que vamos a tener el Espíritu de Dios para poder vivir con dignidad, consagrados por la palabra del Evangelio y la vivencia sacramental. Es poseer la presencia, el Espíritu de Dios. Es a través de esta lucha interior que se nos ofrece la oportunidad de madurar y crecer hasta que todos alcancemos el estado de hombre perfecto y la madurez de la plenitud de Cristo.
En su relato, de claro valor simbólico, el evangelista introduce otros dos personajes, las fieras y los ángeles, que nótese bien, no entran en escena para servir a Jesús al final de los 40 días, sino que están a su lado durante toda su permanencia en el desierto. Están fieras y están ángeles. ¿Qué será esto? ¿Quiénes serán las fieras? ¿Quiénes serán los ángeles? ¿A quién representan? Muchos piensan que aludiendo a bestias feroces amansadas. Marcos se refiere a la condición paradisíaca cuando Adán había asignado el nombre a los animales y vivía con ellos en perfecta armonía. Con el inicio de su vida pública, Jesús habría comenzado a instaurar en el mundo la paz universal y nuevas relaciones con la naturaleza y con los animales. Más que al libro de Génesis, creo que el evangelista hace referencia a una página memorable del libro de Daniel, Daniel 7. Se recordarán, alguna vez lo hemos leído, el Hijo del Hombre. Apareció, dice, en el cielo una imagen de un señor grande que estaba rodeado de ángeles, y apareció el Hijo del Hombre rodeado de una multitud de ángeles, a quien se le dio el poder. Donde las fieras, ahí se habla de fieras en el libro de Daniel, representan los poderes opresores del mundo. El imperio sanguinario de los babilonios está representado por el león, el de los medos por el oso, el de los persas por el leopardo, el de Alejandro y sus sucesores por una cuarta bestia indefinida, pero espantosa y terrible. Se habla de fieras. Por eso estas fieras son las que están representadas por personas muy concretas. En vez de servir a los pueblos e instaurar la paz y la justicia, estos reinos han oprimido a los débiles, sometiendo y esclavizando por siglos a naciones enteras. Si es esta, como pienso, la referencia apuntada por Marcos, entonces las fieras con las que se confronta Jesús durante su vida son los dominadores de este mundo, los detentores del poder político, económico y religioso. En su tiempo son saduceos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes. Son estas fieras, los guías espirituales, los escribas, que con pretexto de largas oraciones devoran los bienes de las viudas. Por eso utiliza el término devorar, que es lo propio de las bestias. Son aquellos que predicaban un Dios justiciero y enemigo de los pecadores, los fariseos. A todo ese conjunto San Marcos dirá, son como fieras. La lucha de Jesús es nuestra tarea. Lo que él vivió, ahora vivimos los cristianos. Jesús ha luchado para defender al hombre, para liberarlos de las garras de las instituciones que, en vez de servir, tiranizaban al pueblo. El evangelista quiere poner en guardia a los discípulos que tendrán que lidiar con las mismas bestias, los poderes económicos que explotan y obligan a vivir en la miseria a pueblos enteros, las ideologías insensatas que inducen a cometer locuras y crímenes, los fatalismos, los fundamentalismos religiosos, el racismo. Todas esas son las fieras. Pero ahora, ¿quiénes son los ángeles? También los ángeles, como las fieras, se identifican por sus referencias bíblicas. El término ángelos, el término ángel, no designa necesariamente un ser espiritual
como es creencia común, indica todo mediador de la salvación de Dios y se aplica a quien se convierte en instrumento en manos de Dios a favor del hombre. Moisés, que ha guiado a Israel en el desierto, es llamado ángel. El Bautista es presentado por Marcos como un ángel. Ángeles del Señor son todos aquellos y aquellas que colaboran con el plan de Dios, que se empeñan en llevar adelante el mundo nuevo iniciado por Cristo. Durante sus 40 días Jesús ha encontrado fieras, pero también muchos ángeles en su camino. Ángeles que lo han cuidado. ¿Quiénes son estos? Son sus padres. Las mujeres que lo han asistido durante su vida pública. Los que han compartido con él los valores que propuso, lo mismo que sus elecciones. Los que se han puesto de su lado, lo han servido, colaborando con su obra de salvación. Ahora nuestros ángeles. Nuestros ángeles son muchos, también hoy. Los ángeles que en su providencia el Señor hace aparecer, especialmente en momentos difíciles, junto a cada discípulo suyo. Es un ángel quien logra restablecer la paz en la vida de un matrimonio, quien consuela a los afligidos de corazón, quien indica el camino del Señor, quien comunica alegría e infunde esperanza. Los acusadores de hoy. Existe, sin embargo, también para el discípulo el peligro de transformarse quizás de buena fe en Satanás o infierno. Le ha sucedido a Pedro cuando, rechazando ir detrás de Cristo, quiso ponerse delante del maestro para enseñarle otro camino, el suyo. Le dice Jesús en Marcos 8:33, quítate de mi vista, Satanás. Puede sucedernos también a nosotros cuando olvidamos los principios evangélicos y nos adecuamos al magisterio de este mundo que predica violencia, prepotencia, hedonismo, rechazo al sacrificio. Bien, hasta ahí la primera parte. Abramos la segunda parte de esta parte del Evangelio. Marcos indica el lugar donde Jesús ha comenzado su anuncio, Galilea. Después ofrece una síntesis de su mensaje. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Veamos el lugar donde se inaugura la misión. Imaginémonos el lugar. El lugar escogido para inaugurar la misión reviste un significado teológico. Jesús no se ha detenido en el desierto donde había desarrollado su obra el Bautista. No ha pretendido como que la gente fuera a buscarlo. Ha dejado que cada uno permaneciera en su casa y en su ambiente, y ha sido él quien ha buscado a los que tenían necesidad de su comprensión y de su ayuda. No se ha dirigido a Jerusalén, la capital religiosa, donde residían los judíos puros y donde los sacerdotes ejecutaban sus ceremonias litúrgicas de modo impecable. Se ha dirigido hacia la región más despreciada, la Galilea de los paganos. A lo largo de la orilla del lago ha encontrado a los pescadores que repasaban las redes. Junto a la aduana de Cafarnaúm ha encontrado a Leví sentado en el banquillo de los impuestos y lo ha llamado. Ha entrado en las casas de los publicanos, donde lo esperaban los pecadores, y se ha sentado a la mesa con ellos. Ha tenido para todos los marginados un mensaje de alegría de parte del Señor. El tiempo de la preparación ha terminado, ha comenzado la época nueva de la historia. El reino de Dios está cerca.
Por eso nos ocupa también ahora en esta clave el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Cuántas emociones suscitaba en los israelitas esta expresión. Para la mayoría del pueblo significaba la restauración de la monarquía davídica y la venida del Mesías para derrotar y humillar a las naciones paganas. Para los fariseos, era el tiempo en que se observarían fielmente las prescripciones de la ley. Por el contrario, los detentores del poder político, religioso y sobre todo económico no deseaban ningún reino nuevo y preferían perpetuar el existente. Anunciando la cercanía del reino de Dios, Jesús ha despertado en muchas personas antiguas y adormecidas esperanzas, en otros desconfianzas, en los detentores del poder abierta hostilidad. Anunciaba una sociedad radicalmente nueva, fundada sobre principios opuestos a aquellos que hasta entonces habían caracterizado las relaciones entre los hombres. No más el dominio, sino el servicio, no la acumulación egoísta de bienes, la búsqueda del propio interés y la carrera por los primeros puestos, sino la decisión de compartir todo hasta eliminar la pobreza, no la venganza y la injusticia implacable de los hombres, sino el perdón sin condiciones y el amor al enemigo. Pero uno se pregunta, ¿ilusiones de un soñador? No, propuesta concreta, aunque aparentemente difícil de realizar, porque contraría las inclinaciones del hombre que por instinto es llevado a replegarse sobre su propio interés. Crean en el Evangelio, recomendaba Jesús, y confíen en la buena noticia. Acojan la propuesta de Dios y el reino de los cielos que está cerca y será de ustedes. Constituirá la parte más íntima de su ser. No es una utopía irrealizable, no, sino esta utopía es posible. Es más, lo nuevo ya ha surgido. Después de haber escuchado la palabra de Dios, nos hemos preguntado qué dice el texto. Y nos hemos venido pues considerando el significado del texto. Pero ahora meditamos. Ahora nuestra tarea es cómo recordar lo escuchado. Que no se me vaya a escapar. Son 3 textos. 3 textos que me ayudan para encontrarme en esta semana con el texto primero que me recuerda a Noé, me recuerda la alianza. Y me lo explicó San Pedro haciendo una relectura del texto. Y Jesús me lo ha planteado con claridad, qué es lo que quiere. Por eso, recordando esas palabras de Jesús, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La vida puede volver a empezar hoy. Es una posibilidad real que nos brinda Dios. No es un asunto mío en el que decido romper con el pasado. Si así fuese, no duraría mucho. Ahora lo sé bien. Pero puede durar eternamente en un hoy más joven que el alba de la creación, precisamente porque es cosa de Dios. El nuevo comienzo no depende de mi frágil voluntad, sino de su omnipotente voluntad de amor. Él me ama. No es el arco de la venganza, la flecha que destruye, sino el signo del abrazo de Dios. Dios me ama, Dios me perdona. Precisamente es
lo que me ofrece hoy como gracia eficaz la palabra que he escuchado en la liturgia. Mensaje de novedad que emerge del diluvio y brilla en los colores del arco iris, dando paz al corazón. Se ha lavado el pecado que me pesa y me embrutece, lavado con lágrimas de arrepentimiento en las aguas bautismales, en la sangre de Cristo. Nadie está del todo perdido. Nadie debe perder la esperanza. Jesús ha experimentado mis tentaciones y ha vencido al maligno. De él puedo obtener fuerza cada día. Se ha cumplido el plazo. Dios, si se lo permito, reinará en mi corazón. Sí, hoy, como nueva criatura, comienzo. La fama, la dignidad y vida de verdad. Esto es importante porque para el tiempo presente es importantísimo seguir esta etapa de José. Viene el momento de orar. Que le respondo al Señor que me habla. Oh Cristo, salvación de cuanto estaba perdido. Tú sabes bien las veces que he intentado volver, pero he sido derrotado por el pecado. Cada vez que me encuentro más cansado, más viejo de corazón, hasta me pregunto, ¿de qué me sirve intentar? Oh Señor, fortaleza del que está tentado. Tú sabes cuántas veces he fallado y sin embargo te acercas a mí. Tú eres el único que puedes ayudar al encarcelado espiritualmente. Y hoy te espero, te invoco. Oh Cristo, paz del que en ti confía. Acógeme una vez más. Tú has vencido al maligno que acecha a todos los hombres y vienes a darme la buena noticia. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino. Que la gracia no pase de vacío. Conviérteme a ti hoy. La vida contigo y en ti será cada instante la maravilla de una nueva creación. Voy a contemplar, a visualizar lo que el Señor quiere de mí. Y lo haremos con un texto del prefacio de este primer domingo. El prefacio que vamos a tener en la misa. Y dice el prefacio, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Es un tiempo. Vale la pena dedicarnos durante estos 40 días para purificar todas las intenciones de la vida, reorientarla para sellarla en la noche pascual. Que este nuevo nacimiento valga la pena. Cada año el Señor no lo permite. Yo siempre pienso, ojalá que no sea mi última Pascua. Por eso debo hacerla bien. Porque de un momento a otro el Señor me llama a esa Pascua eterna, a esa Pascua que no acaba. ¿Cómo voy a lanzarme a la acción teniendo estos propósitos?
Primero, voy a renovar la alianza con el único Dios vivo y verdadero, abandonando los ídolos de este mundo. Voy a renovar el bautismo, restaurando el compromiso en la comunidad, trabajando por la justicia y la paz en Guatemala. Voy a renovar la fe en el amor y la alegría, trabajando por el reino de Dios. Exigencia dentro de la familia cuaresmal. Oramos finalmente. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, dejamos un espacio pues siempre para poder conversar si es que tienen algo que comentar, pues para hacer eco de esta lección. Libremente, si alguien lo quiere hacer, pues este es su momento. Padre, Sí, yo quisiera comentar algo o más que nada preguntar. Hay algunas cositas que me dejaron un poco inquieta. Esto que se meditó el día de hoy es una, como le dijera yo, es una interpretación de estos pasajes. Una de una forma de interpretar estos pasajes para poder meditar en ellos y aplicarlos a nuestra vida y a nosotros mismos, porque me quedé con la cosa, por ejemplo, de la descripción del nombre de Satanás como un nombre que no era nombre propio, sino era un nombre común que podría aplicarse a diferentes actuaciones de los seres humanos, pues, o a diferentes pecados, ¿verdad? Y lo mismo, por ejemplo, lo de que Jesús venía a instaurar su reino para vencer las injusticias, las situaciones de pobreza, de opresión, claro, y este tipo de cosas en su tiempo. Y la interpretación, por ejemplo, de los ángeles como no como seres espirituales, sino también como personas enviadas o con una misión, y que así cualquiera de nosotros puede ser ángel o cualquiera de nosotros podría llegar a ser Satanás, realmente, como Jesús le dijo al mismo Pedro, porque estaba haciendo las veces de, ¿verdad? Pero yo lo que le pregunto, Padre, no sé si me estoy enredando para hablar, lo quiero hacerlo lo más claro posible, si esta interpretación es una interpretación libre para hacer nuestro el texto, pero no necesariamente sea la única, pues, porque podría dar como lugar a pensar, por ejemplo, que Satanás no es un ser personal, como es magisterio de la iglesia, ¿verdad? O que los ángeles no son creados como seres espirituales. No sé si me estoy metiendo a Honduras, Padre, pero esa es mi duda y quisiera, si me hace el gran favor, disculpe, de explicar.
Bien, estamos en el Evangelio según San Marcos, cuyo destinatario es Roma. Sí. Y el contexto pues obliga a una lectura muy real. La doctrina ya elaborada obedece más bien a la doctrina que usted insiste, en la doctrina del Concilio de Trento. Cuando la visión, diríamos, del mundo en su momento está fundamentada en la filosofía. Y entonces la filosofía sí plantea el ente, el sentido ontológico de los seres. Y entonces se hace un planteamiento de la existencia de seres espirituales por el dualismo platónico. Eso queda en la doctrina de Trento. Y es como se ha venido planteando, y por eso el aspecto teórico de la fe se ha mostrado así como seres espirituales. Pero para un judío, los seres como tales son reales. Y por eso llevan nombres concretos. Así entonces, cualesquiera de los tiempos de Jesús que tenía por oficio ser abogado, un licenciado ahora en leyes, su título era Satán. Así simplemente. Pero entonces no hay mucho por qué hacerse bolas. Eran los títulos normales. Es un Satán. ¿Por qué? Porque se va a oponer y va a defender a toda costa a aquel que está defendiendo. Se convierte en un acusador. Ese es, diríamos, el significado real que tiene la palabra. Ahora, cuando nosotros los espiritualizamos tanto, es porque para nosotros, como está en la obra de Colosas. Colosas era un lugar donde para ellos existía esta cosmovisión de que el espíritu de maldad andaba por los aires, que es lo que se ha trabajado mucho en ciertos ambientes donde consideran que son espíritus de maldad en los aires y que estamos nosotros acorralados por todo eso. Quienes viven así, pues viven pensando literalmente en los demonios, en Satán, en el Belcebú, en todo este mundo, y andan, naturalmente, su visión es exorcizar, ¿verdad? Porque piensan que esa es la misión. Pero en el caso que nos ocupa del texto que hoy hemos explicado, Jesús de Nazaret, pues no expulsa ni lanza exorcismos, sino que convive. Por eso dice el texto que él estaba en el desierto y en el desierto estaban los ángeles y estaban las fieras. Pero eso, el significado es de toda la vida del Señor en una síntesis que plantea San Marcos de todo el ministerio de Jesús. Por eso comienza en el desierto, porque al final de la vida de Jesús, Él muere en el desierto, muere en el monte de la calavera. Entonces las imágenes son imágenes muy reales. Sé que usted recurre diríamos, al magisterio de la iglesia, y lo admito, pero no se trata de ese tipo de cosas que nos definió el magisterio en tiempos en el que predomina la filosofía dualista, la platónica. El Concilio Vaticano II ha dado un giro en esa visión y nos ha permitido
según las leyes de interpretación bíblica, entrar al contenido real de la escritura. Ajá. Por eso, entonces, no se puede explicar con esta terminología de la época de la filosofía platónica. No se nos permite hoy hacer una lectura de ese tipo, porque también la Iglesia Universal no va en esa perspectiva. La Iglesia Universal, sin embargo, por ejemplo, Pablo VI sí hizo la definición. pero porque en ese tiempo estaban los líos de la renovación. Cuando él define esas cosas es porque la renovación carismática se presenta en Roma y él tuvo que definir. Pero si usted no está de acuerdo, no se preocupe. Piense pues que es una visión muy particular mía y entonces si lo ve como una visión particular mía, yo le agradezco, pero es el sentir del texto bíblico. Sí, no, eso es lo que preguntaba yo, que si esa interpretación era del texto específico por ser Mateo a quien dirigía su mensaje o todo ¿verdad? Pero que no reñía con lo otro, pues. No sé cómo explicarlo. Porque también el Papa Francisco mismo, pues, se refiere a Satanás constantemente, al diablo, y nos previene de no hablar con él, de todo esto, ¿verdad? O sea, es algo como de todos los días de la iglesia. Bueno, entonces tranquila, no se preocupe, pero sí nosotros tenemos el deber de comunicar el sentido del texto. Ajá, sí, eso es lo que le preguntaba, o sea, el sentido del texto es entonces. Ajá. No, pero le provoca ese desconcierto y si usted no está de acuerdo, no se preocupe. Está bueno. Gracias, padre. Muy bien, dado que no quieren hablar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Muchas gracias. Buenas noches a todos.